Hello. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de donde nos encontremos en este mundo nuestro. Antes que nada, muchísimas gracias por estar junto a nosotros en este webinar. Gracias a los que nos siempre han estado con nosotros y hoy vuelven a hacerlo y están con nosotros. Formalmente le daré la bienvenida a cada uno de los panelistas y oradores. Soy Leonila Ocampo, de la sección de farmacia comunitaria de la FIP y también de la Comisión de Data e Inteligencia de la FIP y presidente para el Instituto Asia-Pacífico sobre la gestión de la medicación. Para empezar el programa o la actividad que tenemos para hoy, permítanme hacer unos anuncios parroquiales. Primero, este seminario está siendo grabado y también transmisión en vivo a través de YouTube. Tendremos la grabación disponible en nuestro sitio web www.events.fip.org. Si tienen alguna pregunta, ustedes ven una parte inferior de su pantalla. Para los que se conectan desde el ordenador, un símbolo que dice Q&A, preguntas y respuestas. Pueden hacer clic ahí y dejar su pregunta. Y hago un llamado a que se hagan miembros de la FIP y bueno, es bueno, tiene sus beneficios y vamos, la gran ventaja es que compartimos entre todos y tenemos un gran banco de conocimiento. Quisiera entonces volver a llamar, a traer su atención de lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos que tengamos medicinas y una farmacia asequible, dando apoyo a toda la sociedad, fomentando el avance de las mejores prácticas farmacéuticas en cada región. Nos alegra poder entregar este evento hoy a todos ustedes, el segundo de una serie de 7 eventos, y hoy dándole forma al futuro de la autoasistencia o el autocuidado, como ustedes deseen definirlo. Dicho esto, por favor, les recuerdo que pueden utilizar la caja de chat o la de preguntas y respuestas. Entonces, como proveedores, nosotros tenemos un papel importante en la esfera de la autoasistencia o autocuidado, y esto es ayudar a todas las personas al mismo tiempo que aceleramos la cobertura universal de atención sanitaria, y lo hacemos a través, por ejemplo, de la farmacia comunitaria. Después tendremos nuevos episodios sobre el autocuidado o la autoasistencia. Y hoy empezaremos hablando sobre este apoyo para los equipos de farmacias comunitarias. Quiero agradecer también a nuestro socio, a nuestro sponsor de hoy, que es Reckitt Mead Johnson, el programa que nosotros tenemos el día de hoy. Se va a concentrar los 4 pilares más importantes de nuestra sección, y esto nos va a ayudar a nosotros a empoderar a los farmacistas, a los profesionales de la salud, sobre la importancia de la adecuada gestión en la selección de la medicación en el caso del autocuidado. Ese es el programa y esto se ve así. Hoy tenemos 4 muy inspiradores, lo defino así, 4 inspiradores, oradores y oradoras que nos van a inspirar a todos nosotros. Entonces vamos a empezar el evento primero, y quiero recordarles a todos cuál es
la definición que nos provee la Organización Mundial de la Salud sobre la autoasistencia o el autocuidado, y es la capacidad de las personas, familias y comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un prestador de atención de salud. Esto descansa sobre el alfabetismo sanitario, si me permiten usar ese término, de los consumidores, y el autocuidado en términos del acceso a las medicinas para trastornos menores, utilizando los de venta libre. Y obviamente bajo este consejo adecuado por parte del farmacéutico. Esto es muy importante porque es este personal sanitario, este farmacéutico o farmacéutica, el que está ahí en campo, en la comunidad. Entonces, estos son los objetivos que tenemos para el día de hoy. Como les decía, los 4 pilares de la sección de farmacia comunitaria de la FIP. Después, definir y subrayar lo importante de esta atención o cuidado persona céntrica. También enfoque y abordaje para empoderar a las personas, al personal sanitario, a los farmacéuticos y la importancia que tiene el autocuidado, y después, bueno, hacer un pequeño listado de los trastornos más comunes y malestares más comunes e identificar la gestión apropiada para la selección de las medicinas. Entonces, les recuerdo una vez más que estamos siendo grabados, se está transmitiendo por el canal de YouTube en directo y en www.fip.org para escuchar esta grabación. A todos los que nos escuchan, una vez más, un llamado para que nos envíen las preguntas a través de la caja de Q&A, que está en la parte inferior de sus pantallas, o si no, directamente a través del chat, pero mejor en el Q&A. Es con mucho placer que presento a nuestro primer orador, nuestro primer panelista, el vicepresidente de la sección de farmacia comunitaria, Dara Connolly, desde Irlanda, involucrado en esto desde el 2001, alta experiencia regional y nacional. Dara es un nativo de Doggerban, Waterford, y se graduó de la Escuela de Farmacia en 1996. Dara, farmacéutico de tercera generación, siguiendo los pasos de sus padres y de sus abuelos, ya allí por 1950 y algo, y 1920, en toda esa saga de farmacia. Y bueno, finalmente en el 2001 pues tomó las riendas de la farmacia. Es miembro de las cooperativas, que tiene más de 100 farmacias repartidas por Irlanda. Colegas, ayúdenme a darles la bienvenida. Si estuviéramos en directo les diría, recibámoslo con un aplauso. Adelante, por favor. Dara, tienes la palabra. Una vez más, invito a Dara. Déjenme ver si lo puedo llamar, ver qué sucede. Lo teníamos en pantalla hace un ratito, pero ahora sencillamente no aparece.
Desde la cabina de español les avisamos que vamos a silenciar el micrófono. Bien, aquí lo tenemos. Dara tiene ciertos problemas con su ordenador, así que su compu. Bueno, vamos entonces ahora sí a nuestra próxima oradora, la doctora Lina Bader. Ella es la lead, es la jefe dentro de la sección de transformación de la fuerza laboral y del desarrollo. Y lo que buscan es fomentar el progreso de lo que son la industria, lo que es la farmacia a nivel local, nacional y regional. Como les decía, es la lead en lo que es desarrollo y transformación de los empleados, y habiendo presentado en el año 2020 las 21 metas y objetivos para las mejores prácticas dentro de la educación. We have you now. Thank you, Leonila. Hopefully everybody can hear me. Bien, muchísimas gracias. Espero que me estén escuchando bien. Tenemos, por supuesto, muy buenas presentaciones, que todas son complementarias unas entre otras. Hoy voy a hablar sobre cómo se puede implementar este desarrollo, sobre todo cuando hablamos de la pericia y el know-how que tenemos dentro de las medicinas y el cuidado persona-céntrica, y cómo hacer esto desde el enfoque de el autocuidado. Algo de contexto. Espero que todos sepan cuáles son los objetivos de desarrollo de la FIP. Se los quiero resumir. Estos objetivos son 21 metas que nosotros tenemos en lo que tiene que ver con las mejores prácticas en tema de formación y capacitación, y también de las mejores prácticas de la farmacia. Entonces, esto se llegó a ellos después del consenso y ver cómo nosotros podemos tener un mejor desarrollo profesional. Estamos hablando aquí de lo que se originó en el 2016 y cómo podemos reflejarlo de mejor manera dentro de un marco científico. Durante más de un año finalmente llegamos a estos de 13 objetivos principales de desarrollo de la FIP. Llegamos a estos 21, que son los objetivos de desarrollo generales. La próxima diapositiva os enseñará un video de los objetivos de desarrollo que tenemos. Metas de desarrollo u objetivos de desarrollo. Pueden ver ustedes aquí: aseguramiento de la calidad, desarrollo de especialistas y desarrollo avanzado, desarrollos de competencias, desarrollo de liderazgo, servicios integrados, siempre avanzando, trabajo con terceros, estrategias para el desarrollo profesional continuado, equidad e igualdad, impacto y resultados, inteligencia farmacéutica, desarrollo de políticas, experiencia en medicación, cuidado individuo-céntrico, enfermedades comunicables, dirección, antimicrobios, servicios, dispositivos y medicinas, acceso a ellos, seguridad del paciente, salud digital, e-health, y sustentabilidad o sostenibilidad en farmacia. Metas u objetivos de desarrollo para nosotros dentro de la FIP. Y aquí los enlaces en pantalla y las redes sociales.
junto con los hashtags. Muchísimas gracias. Si desean saber más, www.fig.org/goals para poder verlos. Y como les decía al principio, lo que queremos hacer con estas metas u objetivos es mejorar la práctica y los servicios dentro de nuestra práctica. Cada uno de ellos tiene 3 elementos internos. Entonces, esta pirámide explica la estructura de estos objetivos y refleja los 3 elementos que son las subsecciones de cada uno de los objetivos. Cada uno de los elementos tiene ciertos mecanismos que están en color lila en la pantalla y son las herramientas, las estructuras que facilitan el proceso de transformación, y también queremos proveer indicadores, estos KPI, que nos van a ayudar a medir, a monitorizar, a vigilar el progreso de estas metas de desarrollo que tenemos en AFIP. Lo vamos a hacer a nivel nacional, obviamente institucional, y también a nivel regional. En la próxima diapositiva podemos ver que desde el lanzamiento hemos estado tratando de ver cómo se alineaban y cómo se mapeaban dentro de estas coordenadas que tenemos, por ejemplo, la seguridad, en lo que tiene que ver con las comunicables y otras zonas prioritarias en la farmacia. Entonces, hoy me tomo la libertad de hacer un ejercicio personal, pero es inclusivo e invito a todos y reflejar y reflexionar sobre lo que nosotros tenemos aquí. Por supuesto, tenemos que priorizar, tenemos que saber dónde están nuestras prioridades. Si nosotros vamos a la próxima, hacemos clic y vemos, estos son quizás las metas principales y los objetivos en lo que tiene que ver con la autoasistencia, con este autocuidado. Por supuesto que necesitamos estrategias de capacitación continuada y para poder entregar de la mejor manera todo lo que nosotros necesitamos. El número 7 es avanzar hacia estos servicios integrados, es decir, meter todo lo que nosotros hacemos dentro del sistema, sobre todo en lo que hablamos de atención primaria y comunitaria en el ámbito de la salud pública. Y después, yo creo que todos nosotros, los panelistas, vamos a tocar de lleno, o algunos más, otros menos, todos estos objetivos, todas estas metas, porque son, en el caso, por ejemplo, del objetivo número 10, la equidad y la igualdad, esto es un pilar fundamental en lo que tiene que ver con la autoasistencia, con el autocuidado de los pacientes, que se cuiden así, y se tiene que incluir la calidad, equidad y equidad siempre. Importante también el siguiente objetivo, una de las formas en las que nosotros demostramos el impacto que tiene la farmacia, y esto es darle forma al autocuidado a través de la farmacia. La 14 y la 15, esto es integral al autocuidado, porque descansa en la pericia, en el conocimiento, en la experiencia de todos los farmacéuticos como una parte crucial en el centro de lo que es la atención comunitaria. Después voy a subrayar esto más adelante. 17 y 18, sobre todo en estos momentos, estamos en los picos de esta pandemia del SARS-CoV-2 y ahora muchos se han dado cuenta de lo importante del autocuidado, y siempre apoyado a través de nosotros, sobre todo, como les digo, en medio de la pandemia COVID-19. Después, la seguridad de los pacientes, sobre la base de la definición de la OMS. Obviamente, el promover esta salud y prevenir enfermedades con o sin el apoyo de un prestador de atención de la salud. Entonces nosotros tenemos un papel preponderante
preponderante, perdón, en esta seguridad del paciente. Todo lo que se hace tiene que hacerse en pos de la seguridad total del paciente. Esta salud digital, sobre todo esencial en los últimos años, pero mucho más en los últimos 18 meses, que esto es clave. Y por último, la sustentabilidad o sostenibilidad en la farmacia. Todo lo que nosotros entregamos como servicio, como apoyo, tiene un impacto total. Esto obviamente que es un mapa aéreo a muy alto nivel, no está granulado en detalle, pero os da una idea de las zonas principales. Si hacemos clic una vez más, vamos a ver al meollo de la cuestión, si me permiten utilizar esta expresión, ¿no? Pero obviamente siempre la seguridad del paciente, el acceso a las medicinas, la experiencia que nosotros tenemos y el cuidado centrado en las personas. Entonces aquí ya vemos que el 14 y el 15 son preponderantemente importantes, sobre todo los mecanismos que van de la mano con ellos, que apoyan la implementación de todas las mejores medidas. Vemos aquí, esto os da una idea de cómo se estructura, como les decía, cada objetivo, cada meta. Cada blanco de ellos tiene 3 subcomponentes. Entonces lo que queremos es que todos los países tengan estrategias para poder capacitar, formar, entrenar a nuestra fuerza de trabajo, a todos nuestros empleados, ¿no? Y después un elemento de la práctica, la práctica diaria, y esto es un componente de todos los objetivos. Hoy por hoy quizás una mayor prioridad se le da a esto por lo que estamos viviendo, las comunidades que tienen que autocuidarse y autoasistirse en muchos casos con nuestro apoyo. Todos los países deberían tener estrategias y también la información y el consejo profesional que da el farmacéutico y que va de la mano con lo que hace este personal sanitario cuando está ausente. Y después un elemento científico muy importante que fomenta la provisión de servicios de información sobre base científica en lo que tiene que ver esta información sobre la medicación. Y en el próximo hacemos clic, demuestra que nos centramos en este elemento de la práctica y podemos ver los mecanismos. Recuerden que era este nivel en lila anteriormente. Entonces es dentro del objetivo 14 el mecanismo, dentro del elemento de práctica, este mecanismo, ¿no? Que no quiere decir que los demás no sean importantes o que la lista sea limitante, nada que ver, pero así podemos ver una transformación. He subrayado varios de estos mecanismos que están marcados aquí en color verde, como pueden ver ustedes, y este que tiene un círculo, ya lo había descrito Leonila, la definición de la Organización Mundial de la Salud, así que nosotros, y creo que nosotros descansamos sobre un pilar muy importante, y este es el alfabetismo sobre salud que tengan los pacientes. Entonces, empoderar a los pacientes, a los cuidadores, informales o informales, ¿no? Y a las comunidades, fomentando este alfabetismo sobre salud para que haya un mejor cuidado y un mejor autocuidado. Después también utilizar las vías de provisión de consejo y de comunicación y de habilidades para dar esta mejor calidad, teniendo siempre en cuenta todos los factores idiomáticos, culturales y cuestiones específicas. Es decir, tener todo lo que nosotros tenemos como cuestiones formales de conocimiento, pero utilizarla para proveer siempre una información que esté sistemáticamente organizada sobre la base de la evidencia y con objetivos claros. Y así es como el conocimiento puro y duro entra dentro de este autocuidado. Y aquí algo que está central. Nosotros tenemos que tener una atención individuocéntrica, es decir, siempre la persona en el centro.
¿no? El individuo, el sujeto, la persona, siempre hacerlo como el centro. Dentro de lo que es el elemento, el subelemento dentro de este objetivo número 15 de los empleados y de la educación, ¿no? Estrategias muy importante. El elemento de la práctica enfatiza que los países deberían tener estrategias interprofesionales colaborativas centradas en las personas, servicios profesionales para dar apoyo a la prevención, al cribaje o screening, a la gestión clínica, a la optimización terapéutica, ¿no? De las no comunicables, también las condiciones a largo plazo, incluyendo obviamente enfermedades cardiovasculares, trastornos crónicos como asma, EPOC o demás. Pero esto es muy importante. Y después el elemento científico, asegurar que los países tienen la capacidad para una monitorización, y comprender obviamente las características relacionadas a la salud. Es decir, darle forma al futuro de esta autoasistencia, de este autocuidado, siempre manteniendo al individuo como persona. Si hacemos clic una vez, vemos que aquí tenemos el elemento de la práctica. Y ahora vamos a ver los mecanismos que tenemos. Perdón que hay mucho texto aquí, pero teníamos que definitivamente tenerlo aquí y compartirlo. Cuántos mecanismos tenemos. Por supuesto, ustedes en su tiempo lo van a hacer, pero estas que están marcadas, ¿no? con el visto bueno en verde, 3 que son las principales, pensamos nosotros. Y es y entender lo que nosotros tenemos acá y lo importante que es para el cuidado. Esto puede ayudar porque hay que empoderar a los pacientes para que tengan una atención propia. El desarrollo y la implementación, como les decía, de protocolos, de sistemas estructurados, ¿no? Para referir a estos potenciales pacientes a otros profesionales, a otros facultativos y profesionales sanitarios que nos permite dar este empoderamiento de calidad y, por supuesto, desarrollar, implementar estructuras de estrategias sobre base de evidencia clínica, de evidencia del conocimiento, así como servicios profesionales sobre esa misma base para optimizar todos los tratamientos. Y todo esto hace un alineamiento. Voy a la próxima diapositiva. Y utilizo lo que acabo de decir como para ir resumiendo, pero para decirles y enfatizar que obviamente todos los objetivos, la mayoría, si no todos, son importantes para darle forma a este autocuidado, para la práctica del autocuidado e implementar estos mecanismos, por supuesto, pero sobre todo en las farmacias comunitarias. Estos mecanismos complementan todas las otras herramientas y estructuras y marcos de trabajo que tenemos en la FIP y que nos permite todas estas estrategias y marcos de trabajo generales, pero aquí obviamente llevados ya al terreno de lo que es el autocuidado. No tengo tiempo ahora para cubrirlo, pero por supuesto esto es muy importante. En la FIP nosotros trabajamos y nos concentramos sobre el desarrollo de los empleados, de la fuerza laboral, si lo quieren llamar ustedes así, de estos elementos de formación, de educación, para poder empoderar a quienes trabajamos en este campo y proveer una mejor asistencia a aquellos que requieren el autocuidado. Entonces es muy importante y por ende los fomento, los invito a que vayan a nuestro sitio web y que vean todo cómo encajan en este caso estas 3 esferas, ¿no? La educación o formación, la ciencia y la práctica, y esta intersección, porque es clave y lo tenemos que mencionar. Lo último, por mi lado, es entender, y no podemos olvidarnos que aquí se trabaja desde un enfoque holístico, abarcativo, donde todos estos objetivos o metas, estos 21 objetivos, son los blancos que
tenemos que tener en cuenta, pero que nos ayudan a ver un panorama general verdaderamente desde fuera. Entonces, esto fueron diseñados para que se adopten y se adapten de acuerdo a las necesidades en esta localización de cada uno de ustedes, dependiendo de donde ustedes tengan la provisión de servicios y las prácticas, pero sobre esta visión holística. Muchísimas gracias. Esto es todo lo que tenía que compartir desde mi lado, pero bueno. Voy a quedarme aquí, voy a escuchar a los colegas y, por supuesto, después escuchar preguntas que me tengan que hacer. Muchas gracias, Leonila. Ahora sí, gracias, Lina. Algo que es importante, y lo subrayo, el empoderar para que todos podamos proveer los mejores servicios y para poder habilitar a los pacientes a que puedan llevar a cabo un autocuidado. Ahora sí, vamos a ver si Dara Connolly, desde Irlanda, me parece que ahora sí. Dara, perfecto, nos acompañan los dioses del Olimpo tecnológico. Primero, mil disculpas, pero es que algo pasó. Lo habíamos probado de maravilla sin público y, como siempre, falló en el momento menos indicado. Pero muchísimas gracias. Os hablo desde mi farmacia comunitaria en Fisherville, en el sureste de Irlanda, y es un placer hablar con todos. Y la visión de esta sección de farmacia comunitarias que tenemos en la FIB y compartir sobre la mejor, la más apropiada gestión en la elección de las medicinas de autocuidado, ¿no? Pero como decía Lina, son la puerta abierta que tenemos en el corazón, en la médula, en el centro de nuestras comunidades. Estas personas que se autocuidan y se autoasisten necesitan, por supuesto, de nuestra guía, consejo y conocimiento. La visión que nosotros tenemos para el 2020-2025 es que los farmacéuticos estamos en el corazón, en la médula, somos parte de ese corazón comunitario y tenemos que tener la puerta abierta para ayudar y para también proveer una atención accesible. Cuando todos iban diciendo hola, ¿qué tal? Buenos días y tal, me he dado cuenta que tenemos gente desde Asia hasta América Latina, pasando por Europa, llegando hasta Oceanía, además. Entonces, todos los que estamos aquí entendemos que somos el corazón que late en estas comunidades. Pero claro, ¿qué sucede aquí en esta foto? Somos el corazón, pero hoy por hoy somos un corazón que tiene que utilizar mascarillas o visores o máscaras. ¿Por qué? Porque estamos en el medio de la epidemia. Y esto obviamente ha sido un golpe enorme. El corazón no late de la misma manera a través de esta mascarilla y es difícil a veces llegar. Entonces creo que esta es la oportunidad para reconocer a todos y especialmente mandar un abrazo y un apoyo a las familias de aquellos que lamentablemente ya no están con nosotros. Vamos a pasar a nuestra próxima diapositiva. Entonces, cuando hablamos específicamente de lo que nosotros tenemos, y esto lo vemos en todo el mundo, tenemos, cuando hablamos de la atención farmacéutica esencial, y esto lo vemos en los 4 puntos principales dentro de lo que es cualquier farmacia farmacéutica. Si empezamos en la parte superior izquierda, nosotros revisamos las medicinas y después nosotros hacemos esta receta médica como instrumento asociado a la atención que materializa la prescripción de estos medicamentos requeridos y de manera conjunta después hacemos la dispensa de la medicación y finalmente lo administramos. Entonces, cuando hablamos del autocuidado y estos 4 pilares de quiénes somos y lo que hacemos como parte de la comunidad, es que tenemos una posición única con esta política de puertas abiertas para ofrecer una atención holística, abarcativa, de a quienes servimos. Porque nosotros revisamos, vemos
cómo funcionan estas medicinas, las recetamos, después hacemos esa dispensa de medicación. Esto es muy importante, por eso la presentación del INE es muy importante, la seguridad por encima de todo, y en la parte inferior izquierda, en la cual empezamos a mostrar ahora sí verdaderamente el valor que tenemos como farmacéuticos comunitarios, es que nosotros administramos esta medicación. Lo que muchas veces se veía en las farmacias de todo el mundo es que podíamos ayudar en esta lucha contra el COVID administrando ya, aplicando, por ejemplo, las inoculaciones, las vacunas contra el COVID. Entonces, por lo menos en mi farmacia o en mis farmacias comunitarias lo hemos hecho desde el día 1. Obviamente estos 4 pilares, nosotros no estamos haciendo el trabajo que podemos hacer para la comunidad si nosotros no podemos hacer todos estos 4 de manera interconectada. Tenemos que ser capaces para defender nuestro mejor trabajo, es decir, trabajar bajo el mejor enfoque y las mejores prácticas cuando nosotros obviamente recetamos, dispensamos, y si hacemos dispensa de medicación, por supuesto que tenemos también esta administración o aplicación. Entonces, no solamente somos los farmacéuticos comunitarios los más accesibles, sino que somos muchas veces ese vínculo con el ámbito sanitario en el cual confía el público, en el cual tenemos credibilidad, tenemos la confianza que nos da las personas. Tenemos que ser capaces de defender, el autocuidado sobre la base de que somos nosotros quienes podemos proveerlo como ningún otro eslabón de la cadena, porque nosotros tenemos la capacidad para hacerlo, estamos capacitados, estamos formados, estamos entrenados para hacerlo. Entonces tenemos una moneda de 2 caras. Tenemos acceso, el acceso es elección y la elección es acceso. Este juego de palabras obviamente que nos permite a nosotros entender claramente en todo el mundo que aquellos que acceden a nosotros lo hacen por elección y esa elección a su vez les da el acceso. Es este círculo, como decía yo antes, donde tenemos la habilidad como farmacéuticos y esto es integral. Y necesitamos empoderarnos para poder empoderar a la sociedad. La próxima diapositiva, mucha información en ella, pero bueno, mucho para digerir en este momento como primer plato, pero ven ustedes los 4 pilares y cada uno sus subesferas de atención interconectadas a ello. En el centro, una FIP, un FIP, lo que nosotros hacemos, nuestro futuro, cómo lo hacemos y nuestro legado. ¿Ven? Vamos ahora a la próxima diapositiva. ¿Qué es lo que nosotros vemos en nuestro futuro en lo que está relacionado con la práctica de la farmacia comunitaria? Nosotros vemos que hemos identificado esta sección y diciendo que la autoatención es una parte inherente de lo que hacemos y somos, y muy relevante y crucial para las comunidades que nosotros servimos. Y porque nos estamos alejando cada vez más, y creo que para bien, de que eran simplemente un lugar donde hacíamos dispensa de medicación. Entonces, somos mucho más. Sobre todo, por ejemplo, las farmacias, las que estaban mejor posicionadas en las comunidades, fueron las primeras en salir a la defensa de estas comunidades en medio de la pandemia. Y como nosotros vemos que recetamos y tenemos que ser parte de un cuidado de salud integrado. Este cuidado integrado, entonces, nosotros tenemos muy buena información, conocemos a nuestros
clientes, léase a esos pacientes, porque son parte de nuestra comunidad. Entonces, vamos a poder hacer mucho trabajo también utilizando la farmacogenómica, ¿no? Porque probemos todo, ¿no? En nuestra próxima diapositiva, pero si digo nuestro legado y decir cómo, porque siempre decimos el qué, el por qué, pero cómo, el ser capaz de defender los servicios de nuestras farmacias ante los reguladores, ante los legisladores o hacedores de política en cada una de las regiones y saber verdaderamente cómo funciona esto de mejor manera, porque tenemos un legado sobre esta cadena de suministros, de confianza, de valores y de ética, como les decía, porque nosotros tenemos que centrarnos en ese legado, en el lado derecho. Tenemos que hacerlo sobre la seguridad. Y yo quiero decirles, nosotros tenemos unas normas y unos estándares y unas líneas de seguridad que creo que no la tienen ni siquiera a veces la industria farmacéutica per se. O sea, nosotros vemos que estamos muy por encima de la seguridad. Cuando vemos la infraestructura física, nosotros somos claves para manejar, por ejemplo, esta cadena de suministros y también proveer diferente, como les decía, elección al paciente y nosotros obviamente tenemos a los profesionales de la salud más accesibles ante la comunidad. Y nosotros somos una profesión única. Muchas veces, cuando empezamos a hablar sobre nuestras mejores prácticas o hablamos con otras profesiones, nos damos cuenta que nos copian, en el buen sentido, tratan de copiar nuestro leitmotiv, que tratan de copiar esta atención tan clientecéntrica, repito, cliente en el sentido del ser humano, del usuario final. Y nosotros nos damos cuenta que este proveedor de servicio que somos nosotros, cuando se habla con los reguladores, cuando se habla con los políticos y demás, nosotros somos este proveedor de este servicio que tiene un legado y que lo tiene que defender. Entonces, nosotros tenemos la concordancia. Fíjense que la seguridad atravesada por la confianza que pone ante nosotros esta sociedad y que va también de la mano con esta formación dentro de un marco ético. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, nosotros construimos sobre este legado que nos ha sido dado, construimos sobre la seguridad, lo hacemos a través de la evidencia, de la investigación, de la colegialidad, dentro de la sustentabilidad o sostenibilidad. Creo que tenemos un buen futuro, un excelente futuro, me atrevería a decir. Y en la próxima diapositiva, muy importante, por supuesto, es cuando vamos a cualquier lugar del mundo y hablamos a los que servimos, que son los miembros de la comunidad, y les decimos, ¿qué es lo que ustedes quieren? Nuestras comunidades nos dicen, nos gustaría que ustedes tuvieran mayor poder, que pudieran hacer más cosas para nosotros. Entonces, el FIP, la FIP hoy por hoy dice, tenemos estos 21 objetivos y obviamente que tenemos que buscar resultados mejorados y probados. Tenemos que demostrar también que tenemos un conjunto de habilidades que están siendo subutilizadas y mostrarle esto obviamente con la demografía de las poblaciones y de otras profesiones que tradicionalmente eran quienes daban esta atención. Entonces, y su accesibilidad, porque obviamente no tienen la comunidad no tiene ese acceso a otras profesiones sanitarias como si lo tienen con nosotros.
los que estamos mejor posicionados para defender y para llevar a cabo estas prácticas somos los farmacéuticos. Y también hay que trabajar de forma mancomunada con la sociedad para que ellos también sirvan como un factor que lleve la voz en alto y que lleve nuestro pendón en alto para que quede claro que trabajamos con y para ellos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Darg. Gracias por estos 4 pilares desde la sección de farmacia comunitaria. Ya veo muchas preguntas allí sobre estos 4 pilares que has mostrado, pero bueno, vamos a ir a las preguntas al final. Pero ahora sí le voy a dar la palabra a nuestro próximo panelista, orador, empoderando a las personas, a los farmacéuticos y a los profesionales sanitarios sobre la importancia del autocuidado. Es el profesor Charlie Vergemov, profesor emérito en la Universidad de Sydney, en la profesión desde 1991, en la Facultad de Medicina como decano hasta el 2005, del 2006 hasta el 2011 como consejero de la Universidad de Sydney y el Instituto Tecnológico de Sydney desde 2011 a 2018. Es profesor visitante en estos momentos en la Universidad de Granada. Como les decía, profesor emérito de la Universidad de Sydney desde el 2012 a la fecha, y siempre interesado en cómo proveer servicios farmacéuticos desde el punto de vista cognitivo en aquellos servicios de salud emergente, y esto incluye la provisión de información sobre drogas y fármacos a los consumidores, el autocuidado, la intervención clínica, las revisiones de las medicaciones para los pacientes y también medicaciones recetadas solo por farmacias. Ha sido muy activo a nivel internacional como presidente del board de la Junta de Pharmaceutical Research y también en el directorio desde la FIP. Ganador del galardón más elevado de la FEP por sus contribuciones significativas a la mejor práctica farmacéutica. Es además fellow, miembro distinguido de la FIP y fellow también de la Sociedad Real colegiada por carta real de la Sociedad de Farmacia en el Reino Unido. Colegas, es un honor verdaderamente y con letras mayúsculas darle la palabra a Charlie. Muchas gracias, gracias por la invitación y por esa detallada introducción. Creo que yo voy a ir en un camino paralelo, pero vamos, similar, pero no sé si igual, pero ver cuando hablamos de lo que está haciendo la FIP y las políticas y lo que está... Yo me voy a ir por otro enfoque, es decir, más sobre la base de la evidencia, si vamos a la próxima diapositiva. Entonces, creo que queda claro, por muchísimas razones, que la farmacia comunitaria está colocada divinamente de manera excelente para promover, fomentar y entregar este autocuidado a toda la población. Nosotros tenemos las competencias, los conocimientos, y nosotros podemos decir también desde el punto de vista de ser coste efectivo, por supuesto. El tema es cómo podemos llevarlo a la comunidad y si examinamos a la evidencia que nosotros tenemos, yo estoy
terminando de editar varios papers, varios ensayos sobre cuidado comunitario que abarca un estudio de 20 países, y nosotros vemos a veces unos enfoques limitados para incluir a la farmacia comunitaria dentro de las políticas de los gobiernos centrales. Creo que los gobiernos nos ven solamente como un dispensador de medicación, como alguien que tiene las medicinas y que las entrega después de recibir una receta. No siempre nos ven con la potencia y fuerza que nosotros tenemos. Y cuando se habla con la mayoría de los farmacéuticos, muchas veces creen que el autocuidado se limita a aquella medicación de venta libre, pero si vemos a la definición que nosotros teníamos por parte de la OMS, se dan cuenta que es mucho más amplia. Nosotros tenemos que convencer incluso a las farmacias comunitarias, al farmacéutico comunitario, que esto comprende mucho más que simplemente los OTC o de venta libre, que obviamente tiene una gran injerencia, pero va mucho más allí. Obviamente somos proveedores de información. Cuando vemos el tipo de las prácticas en las cuales estamos involucrados, vemos que hay mucha información sobre cómo utilizar ciertos productos o cómo se administran ciertos productos, pero no se enfatiza lo suficiente sobre los otros temas de empoderar a los sujetos, a los pacientes, a que los utilicen. Entonces esto podría verse siempre como un problema meramente técnico, lo cual no es así. En el mismo tenor, cuando nosotros vemos los servicios de farmacia profesionales que tenemos en el mundo, sean remunerados o sean parte de proyectos de investigación o de estrategias de implementación centrales, lo que nosotros vemos en estos programas que entregue este autocuidado a los pacientes. Hay que tener ojo ahí, pero en la práctica el farmacéutico es muy inteligente, muy cercano al consumidor, al paciente, y la mayoría de la información sobre el autocuidado que vemos en la actualidad es simplemente un enfoque de sentido común, pero no que descanse sobre la base de evidencia pura y dura, de evidencia científica. Entonces, esto también tenemos que hacer este mea culpa y tratar este tema. Entonces, en muchos programas de formación universitaria o incluso de posgrado, o sea, de grado, de posgrado o de información continuada, no se mete la esfera temática del autocuidado enfocada desde la evidencia. Y por último, y no menos importante, y esto es algo crítico, pienso yo, es que muchas veces faltan incentivos profesionales y también económicos. No vemos sistemas de remuneración que van asociados al proveer este autocuidado. Entonces sabemos que para que un servicio sea sustentable y sostenible en el tiempo, tiene que haber un componente financiero que lo haga agradable. Si vemos en esta diapositiva y tratar de resumir todo lo que he mencionado a vista de pájaro, pues creo que tengo este gráfico que tiene un modelo sobre todo para esta farmacia comunitaria. Esta filmina lo muestra bien. Lo principal es que el paciente tenga un nivel de alfabetismo sanitario, de conocimiento que le permita entender, procesar y llevar a cabo toda esta información que se les da. Entonces esto es crítico y lo veíamos en las diapositivas de inicio y en lo que han presentado mis colegas. Claro, está clarísimamente claro que tiene que haber este alfabetismo, este conocimiento básico sanitario. Pero sobre esto es que vamos a construir nosotros para poder dar un servicio que esté centrado en este autocuidado sobre la base de la evidencia. Una vez que tenemos esto claro, entonces podemos ver que el autocuidado
es empoderar a los pacientes. Estos pacientes pueden ser empoderados, se les puede dar el poder, por ejemplo, en diferentes esferas, dimensiones. Una dimensión, la prevención, es decir, cualquier actividad de prevención, sea la dieta, la nutrición, la práctica del ejercicio, la utilización de medicación para un cuidado básico y preventivo. Y después, la otra esfera, la otra dimensión, la detección. Podemos ayudar a las personas a utilizar estos kits diagnósticos y que lo hagan de manera adecuada para que arrojen mejor resultado, por supuesto. Y después, parte de nuestra práctica, estas molestias menores, y todo lo que se utiliza para los malestares menores. Y después, un tema que muchas veces en muchas comunidades vemos que se acercan estos pacientes con enfermedades críticas, es decir, cómo monitorizar, vigilar estas situaciones clínicas para tener un mejor resultado clínico. Como pueden ver ustedes, obviamente, aquí tenemos un papel preponderante como farmacéuticos comunitarios, no por la accesibilidad, sino también porque se le tiene que permitir, y esto ya es pensando a futuro, los marcos regulatorios, legislativos, legales, para que puedan obtener toda esta atención en nuestras farmacias. So, not only accessibility, but we know that the patients have already... Entonces, es importante para que haya esta cuestión conductual por parte de todos para que puedan llegar a las farmacias y saber que van a obtener esta atención indicada. Y nosotros somos un jugador clave. Vamos a la próxima diapo, gracias. Lo que ustedes ven aquí, esto fue nuestro primer intento para identificar estrategias sobre la base de la evidencia en la atención de los pacientes y de su autocuidado. No existe nada en la literatura que nos ayude per se, por lo menos a mi grupo de investigación. Sarah Griffiths, un servidor, y la doctora García Cávenas, que empezamos a mapear toda la evidencia que nosotros tenemos aquí. Entonces, y que nos permita a los farmacéuticos en las comunidades ver y mapear las estrategias que podrían ser utilizadas y que podrían tener un impacto verdadero. Como pueden ver ustedes aquí, el número 1, algo que sí hacemos muy bien es transferencia de información, ¿no? Cuando llega el paciente a la farmacia, nosotros tenemos que asegurarnos que se haga de una manera entendible, de una manera plana. Esto tiene que ver otra vez con el alfabetismo sanitario, ¿no? No podemos hablar en registros que no se entiendan. Si vemos la próxima diapositiva... Bueno, vemos entonces aquí las más comunes. Proveer el conocimiento y la información sobre el trastorno, el estimular la actividad física y después mejorar la resolución de problemas y o las habilidades para la mejor toma de decisiones. Esto es lo que hacemos. Obviamente hacemos mucho de autotratamiento a través de estos planes de acción de autogestión. Entonces, estas estrategias que se podrían utilizar en su práctica diaria. Déjenme decir que estas estrategias que nosotros vemos aquí, esto es ayudar. Vamos a la próxima, no es cuidado médico per se. Gracias. Bueno, entonces, básicamente, en conclusión, creo que tenemos 3 acciones a tomar sencillas. Primero es generar evidencia farmacia específica para mejorar nuestra práctica
Y para poder llevar esto a las políticas de salud gubernamentales, 2, incorporar estas teorías de autocuidado, los modelos y las evidencias como parte de la educación formal de todos los farmacéuticos. La FIP, el plan de desarrollo y de formación de la FIP va a ayudar mucho. Y por último, no menos importante, tenemos que extender, ampliar la percepción y la comprensión de lo que es el autocuidado o la autoasistencia, ¿no? En las organizaciones profesionales de farmacéuticos y en los farmacéuticos per se, para que se entienda claramente de qué estamos hablando. Muchísimas gracias. Creo que fue cortito, directo y al punto. Así que, bueno, obviamente que quedo a disposición después en el panel de preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu perspectiva. Y sobre todo esto de que no se trata simplemente de nosotros ayudar con los males menores y simplemente dispensar cuando tenemos una receta por delante. Ese autocuidado va mucho más. A nuestra última, pero no menos importante, oradora y panelista de hoy, doctora Nardine Nakhala, de la Universidad de Waterloo, de la Facultad de Farmacia. La doctora Nakhala ha pasado los últimos 9 años tratando de mejorar la currícula, el syllabus de las universidades en lo que tiene que ver con la automedicación, utilizando tratamientos con medicación no de venta libre. Ha recibido el galardón a la excelencia académica como profesora en el 2019. La doctora Nakhala colabora a menudo y escribe sobre estos temas. Ha pasado varios años también en varios comités en lo que tiene que ver con medicación para malestares menores y también tiene intereses en la investigación del impacto de malestares menores en la atención farmacéutica. La doctora Nakhala es dueña de una farmacia independiente y trabaja en su comunidad sobre las esferas de la mejor atención y la esfera del autocuidado. Y es un placer darle la bienvenida entonces a la doctora Nakhala en la gestión o el abordaje apropiado cuando se eligen las medicaciones para el autocuidado. Muchísimas gracias, saludos desde Ontario, Canadá, así que buenos días aquí, buenas noches, tardes, según corresponda. Pero bueno, el autocuidado es más que importante en lo que son mis esferas temáticas. Al final de esta presentación espero que todos podamos ver, definir y listar ciertos ejemplos de trastornos leves y malestares leves y su tratamiento. Como todos ustedes saben, se los conoce como trastornos comunes, no son autolimitantes o ambulatorias, estas también como autotratables o que no tienen una alta gravedad. No existe per se una definición y se define simplemente como un trastorno de salud que puede autodiagnosticarse de manera relativamente confiable y que se puede cuidar a través de un tratamiento mínimo con un seguimiento a corto plazo. Entonces existe un riesgo mínimo también de aquel tratamiento. Los historiales médicos generalmente van a diferenciar si hay algún trastorno más importante, pero generalmente aquí vamos a ver que con un seguimiento, un follow-up a corto plazo es suficiente. Entonces, esto es un aspecto muy importante dentro del autocuidado porque las personas se ven más propensas a tratar este tipo de malestar, de molestias. Entonces, son muy diversas, pero muy comunes sin importar el país.
Las 9 principales que nosotros, las 10 que vemos aquí, involucran el 75% del coste de farmacia en Gran Bretaña. Y aquí en Canadá también están listadas aquí, además del insomnio. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué nos debería importar de estos trastornos que tenemos aquí? Si nosotros quitamos el COVID, o sea, quitamos a la pandemia de por medio, obviamente que nos lavamos las manos, tenemos higiene, no tenemos contacto. Nosotros sabemos aquí en Canadá que casi el 28% de los adultos canadienses experimentaron infecciones de la vía superior. Entonces, y esto tenía ahorró 625 millones de dólares canadienses en visitas a los médicos. Los estimados canadienses demuestran que entre el 10 y 40% de las consultas a los médicos eran por estos trastornos menores o malestares menores, el 37% aproximadamente para Gran Bretaña, para el GP o el médico de familia. Entonces, ¿por qué es relevante? O sea, cuando vemos estos volúmenes de cuánto tiempo, entre comillas, le quitan al sistema de salud, a los médicos, o le quitan en lo que tiene que ver con financiación, nos damos cuenta de la carga, del peso que tiene. Entonces, muchas veces la gente intercambia los términos como si fueran sinónimos. Autocuidado es igual a un pequeño malestar. No, esto no es lo mismo. El autocuidado es un abordaje, es un enfoque mucho más amplio para ciertas enfermedades. Entonces, no se debe buscar una atención médica facultativa para una molestia sin prestarle la atención indicada en el autocuidado en estos procesos. Un ejemplo de las actividades de autocuidado para una enfermedad no menor es, por ejemplo, decir, tengo un dolor en el pecho y tengo historial cardíaco, bueno, pues simplemente levo los pies. No, esto no es así. Entonces hay que reconocer que hay mucho trastorno crónico grave que también lleva de la mano un autocuidado. Entonces ahí es donde entramos nosotros, los farmacéuticos comunitarios. Entonces, no voy a hacer un repaso por todo lo que está aquí, porque ya claramente los que me han precedido en el uso de la palabra han articulado todo esto. Pero nosotros estamos en el centro, en el corazón, en la médula de la comunidad y podemos proveer apoyo al público en general. Entonces, nosotros tenemos los conocimientos, las capacidades, sabemos cómo hacerlo de la mejor manera y nosotros podemos fortalecer el cuidado, el autocuidado, siendo capaces de acortar esta disparidad que a veces entre el concepto de el autocuidado y las enfermedades que sí necesitan otro tipo de atención existe. Entonces, la combinación de estar accesibles, de estar en el lugar. Nosotros, la mayoría de nosotros tenemos acceso a las farmacias. No siempre así a un centro médico o a las citas que muchas veces no son otorgadas a tiempo y a los turnos que no son otorgadas por el sistema médico. Entonces, muchas veces nosotros somos los únicos proveedores de una atención sanitaria, pero no simplemente se tiene que pensar en nosotros como que somos simplemente el que dispensa, el que toma una receta y entrega las pastillas. Las farmacias en muchos países hoy por hoy siguen siendo los mayores proveedores de toda medicación de venta libre. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, las oportunidades para expandir, para ampliar nuestra colaboración. En los últimos años, sé que no es así en todos los países, pero en muchos países también han introducido programas nacionales para permitirle al farmacéutico, a las farmacias comunitarias, que puedan recetar para el tratamiento de estos trastornos leves, de estos malestares. Entonces nos damos cuenta que se amplía este margen clínico y aquellas personas ya empiezan a recibir un cuidado por parte del farmacéutico, no es simplemente un consejo.
Obviamente que se le permita al farmacéutico recomendar los tratamientos de venta libre u otras cuestiones de autocuidado, sino que también al ya poder recetar, obviamente que esto estoy hablando de cuestiones muy puntuales, no es abrir aquí el paraguas y que empecemos a recetar a diestra y siniestra, pero esto que se está haciendo en varios países empodera y provee al final del día una mejor atención a la comunidad. Nosotros tenemos una responsabilidad, nosotros tenemos que proveer unas recomendaciones y un consejo profesional sobre la base de la evidencia, sin sesgo, y un consejo profesional. Y también ser capaces de decir cuándo sí hay que buscar al facultativo, cuándo ya el autocuidado tiene que pasar a un cuidado verdaderamente médico y especializado. Entonces, al final del día nosotros como farmacéuticos estamos en una posición para empoderar al usuario, al cliente, al paciente en su autocuidado, pero también quizás tenemos que empezar a ser nosotros empoderados para proveer un poco más. Cuando estamos proveyendo este tipo de atención y de cuidado, es importante utilizar un proceso de cuidado del paciente o una implementación que siempre siga un orden y un algoritmo, y esto es porque nos sirve como un marco de trabajo para asegurarnos de que nosotros estemos proveyendo lo que tenemos que proveer cuando lo tenemos que proveer. Obviamente tenemos que cumplir con las expectativas, como les digo, en un lenguaje plano, y saber que lo estamos haciendo bien. Es casi una lista de comprobación. Aquí tenemos este algoritmo. Nosotros lo reconocemos como PPRC en inglés. Entonces, la razón aquí es asegurarnos que tenemos un abordaje homogéneo para aquellos que no están familiarizados. Aquí tenemos 5 pasos principales. Ustedes pueden ver las flechas de diferentes colores. Entonces, esto es siempre paciente céntrico. Esto mantiene en la médula, en el centro, al paciente, y están interrelacionados con la colaboración y la documentación alrededor de este paciente para asegurarnos que el proveedor de cuidado, para que se sigan todas las reglas, todos los componentes de esto tienen que ser repasados. Entonces, esto está alineado con los objetivos, con las metas de desarrollo generales que ahora tenemos en la FIB, con la número 15, por ejemplo, siempre ser paciente céntrico. La próxima diapositiva, por favor. Este es el primer paso de este marco de trabajo que desarrollamos con mi equipo de trabajo, que nos permite tener este algoritmo. Entonces, generalmente empieza con el servicio cuando llega el paciente y nos pide asistencia con ese autodiagnóstico. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Una vez que este paciente es identificado, queremos saber qué es lo que quieren tratar o gestionar o abordar. Una vez que hemos hecho esto, nosotros como farmacéuticos tenemos que evaluarnos y saber si tenemos el conocimiento para llevar a cabo esto o no, para que sepamos que está dentro de nuestro alcance y, por supuesto, saber que todo tiene que hacerse teniendo un principio, y es básico, y ese principio es la seguridad del paciente. Si podemos hacerlo, si estamos capacitados, seguimos, y aquí vemos en la próxima diapositiva. Rápidamente, nosotros tenemos 3 pasos que son importantes para identificar cuáles son las necesidades que tenemos como farmacéuticos en lo que tiene que ver con formación para proveer ese autocuidado. Primero, la evaluación. ¿Se siente usted, te sientes tú cómodo? ¿Piensas que tienes los conocimientos indicados para manejar a ese paciente y su autocuidado?
Este tipo de evaluación es algo que nosotros hacemos ya por defecto, por supuesto, pero a veces tenemos que parar un poquito a la velocidad que vamos y decir, a ver, vamos a evaluarnos si sinceramente esto va como tiene que ir. En segundo lugar, nosotros ver lo que es la identificación, identificar qué recursos tenemos a disposición para dar este apoyo profesional. Y esto lo vamos a hacer para que nosotros tengamos el desarrollo y el crecimiento profesional adecuado, porque vamos a decir, bueno, ya identificamos lo que vamos a necesitar. Y por último, una revisión de lo que está normalizado, y ahí podemos evaluar. ¿Cómo llegamos allí? Vamos a la próxima diapo. Estos son algunas de las herramientas que yo utilizo. Nosotros tenemos estos cursos de desarrollo profesional en Ontario. Si lo pueden ver en sus pantallas, es www.opatoday.com. Entonces tenemos estas guías y directivas para estos malestares dentro de nuestra jurisdicción. Tenemos recursos muy buenos. Antes estaba solamente dentro de lo que era la Universidad de Waterloo, ahora a través de esto pues está abierto al público. Y después de ello, los pasos que yo les decía anterior: primero recogemos la información del paciente y después queremos evaluar esa información. En esta evaluación, el papel del farmacéutico es confirmar o refutar el autodiagnóstico del paciente y realizar las recomendaciones indicadas. Después, una toma de decisiones indicada. Compartan el proceso de toma de la toma de decisiones con el paciente. Tienen que asegurarse de hacerlo de forma mancomunada con el paciente. Y después vamos a ver si va a ser una consulta por algo de venta libre o recetar, hacer una prescripción. Y entonces decirle al paciente, bueno, tratemos con esto, nos vamos a sentir mejor en un par de semanas, o quizás que no sea con receta, o si ustedes pueden recetar, como ya se hace en algunos lugares, recetar hasta donde ustedes pueden hacerlo, el mejor solución para el paciente. Y en la próxima diapositiva, esta que tenemos aquí, es importante, sobre todo en aquellas jurisdicciones donde pueden empezar un tratamiento de forma autónoma a través de la receta de ciertas medicaciones, sobre todo en esas jurisdicciones. Es muy importante que el tratamiento siempre debe decidirse después de comparar las opciones terapéuticas y teniendo en cuenta la información del paciente, porque ese paciente hay que ver cuáles son las experiencias que ha tenido previamente con el tratamiento, cuestiones relacionadas al coste o costo, como ustedes prefieran decirlo, y la otra perla cultivada, la otra perlita clínica que yo tengo aquí, es que tenemos que utilizar las directivas, directrices y guías de mejor práctica médica que tenemos. No voy a entrar con todos los detalles que tengo aquí, porque van a tener todas las presentaciones a su disposición, pero esto es un caso típico que nosotros tenemos en una farmacia. Entonces, por ejemplo, las alergias. Una paciente que se presenta, ¿no?, con alergia, pero bueno, después de una alfombra instalada en casa, tenemos una secreción nasal continua, rinitis y demás. Bueno, ven ustedes todos los componentes y cómo tratar a un paciente como esto. Queremos clasificar ese trastorno, ya sea que refutamos y desechamos ese autodiagnóstico del paciente y somos nosotros quienes podemos
realizarlo de manera diferente. He listado aquí varios factores que deberíamos tomar en cuenta cuando lo hacemos con los pacientes. Vamos a la próxima. Y esto demuestra las guías internacionales, como pueden ver ustedes aquí, en el caso de una rinitis alérgica, ¿no? Si tenemos antihistamínicos o no, o si tenemos corticosteroides y además Celestin, que es una histamina nasal, vía nasal. Entonces vamos a ver, dependiendo del país en el cual nosotros llevemos a cabo nuestra práctica. En algunos podemos recetar o no. Entonces, no basen su plan sobre si queremos recetar o no, salvo que el paciente, por supuesto, necesite ser recetado o no. Pero lo que quiero decir es siempre hay que dar un paso atrás y decir, bueno, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos la guía, el algoritmo de ARIA, de decir, bueno, pues en este caso este paciente vamos en una dirección o en la otra. Vamos a la próxima diapo, gracias. Y aquí es donde llegamos casi a este doble camino y aquí decir, bueno, vamos a implementamos utilizando una consulta sobre los de venta libre o demás, o si tienen, por supuesto, la autoridad para recetar de forma autónoma, es donde hacemos esta consulta. Vamos a la próxima diapo. Estas son las diferencias que nosotros tenemos cuando hacemos una consulta para algo de venta libre o una consulta para ya la receta, para recetar. Esto es para que ustedes lo tengan como información. La próxima diapositiva. Les pido mil disculpas que desde la cabina no podemos llegar a traducirles todas las diapositivas, pero es que no nos da tiempo la disertante, pero bueno, lo tendrán ustedes en inglés seguro. En el caso de, bueno, la implementación, ¿no?, del servicio que sea más apropiado, cómo nos involucramos con todo esto. Se incluye incluso, por ejemplo, la administración de las vacunas, cosas muy buenas que ahora han saltado a la vista gracias a la pandemia. Dentro de la desgracia de la pandemia, pues se nos ha dado otro papel. Vamos a la próxima diapositiva. Y esto es la forma en la cual yo resolví el caso de esta paciente, paciente sexo femenino, recuerden, 40 años, presenta rinitis alérgica. Entonces, aquí cómo nosotros implementamos este cuidado y manteniendo siempre presente que tenemos el autocuidado por un lado y después ver si ya vamos a tener que llegar a recetar o no. Y vamos a la próxima diapo. Bueno. Eso es todo. Sé que fui rápido y bueno, quería darles un ejemplo también y decirles cuáles son los procesos, y muy contenta de contestarles, ya sea a través de ese correo que tengo ahí o a través de las preguntas y respuestas al final. Bueno, ahora sí llamamos a todos nuestros panelistas. Hubo muchísimas preguntas que he visto en el chat y también en el Q&A, en preguntas y respuestas, como pueden ustedes ver ahí. Y quizás una pregunta para cada orador, porque nos estamos quedando ya sin tiempo, nos quedan 4 minutitos y medio. Dara, la primera pregunta para ti. ¿Cómo podemos nosotros empoderar a que los farmacéuticos trabajen fuera de lo que ha sido ese alcance tradicional? Sí, te escucho bien. Muy buena pregunta. Creo que tenemos que empezar donde los tres copanelistas, mis tres copanelistas han dicho que debemos empezar sobre la evidencia. Es decir, dándole acceso. O sea, el acceso es una elección, libre albedrío, y el libre albedrío te da el acceso. También, como decía la doctora Najla, en algunos lugares nosotros no podemos recetar, más allá de que tengamos el conocimiento. Pero cuando hablábamos de esos 10 malestares principales, y cuando ella fue paso a paso por su algoritmo, que algo no esté escrito en un trozo de papel
no quiere decir que no pueda ser utilizado. Entonces, nosotros tenemos que tener un árbol de toma de decisiones, tenemos que hacer todo un algoritmo, pero creo que nosotros podemos empezar a empoderarnos, simplemente dar un paso atrás, mirar todo el panorama y darnos cuenta de que muchas veces se consulta con nosotros y somos nosotros mismos quienes a veces tenemos el conocimiento pero no damos el paso al frente, en algunos casos por una cuestión de marco regulatorio, en otros no, pero muchas veces tenemos también que decir no tenemos el conocimiento sobre la base de la evidencia. Entonces, como yo les digo, nosotros somos los mejores defensores del autocuidado del paciente, pero también de que los podamos cuidar de mejor manera. Muchísimas gracias, Dara. Y una pregunta para Charlie. Profesor, ¿cuál cree que es usted, cuál cree usted que es el camino para proveer el autocuidado con la presión fiscal muchas veces o la presión de las empresas farmacéuticas para que se venda uno u otro producto? Un componente doble. Muy buena pregunta, otra vez, incisiva. Cuando nosotros hablamos de malestar general, obviamente que por lo menos en ese caso específico hay potencial. Sabemos que el coste, cuánto le cuesta al paciente un producto en comparación a otro, a veces juega un papel importante. En algunos países, por ejemplo en Gran Bretaña o también en Canadá, existe una remuneración, un sistema cuasi comisionable, pero porque se vende un producto o no. Pero no es que nosotros siempre queremos vender un producto X para un malestar dado en el caso del autocuidado. Ahora, si uno, cuando yo decía antes, la revisión, el conocer la medicación, lo que se receta o lo de venta libre, cuando lo conocemos bien sabemos cuál es el más efectivo. Y esto es lo que tiene que hacer un farmacéutico. A ver, hay un tercer elemento también, como hemos visto con los demás servicios, cuando ya hablamos de la gestión, del manejo de un paciente crónico, y ahí obviamente entran, como decían algunos, las políticas de salud pública, cuando hay subvención por utilización de un producto o no, y cuál es el costo o no. En el caso específico del COVID-19, que nos ha puesto muchas veces en la luz pública, porque ahora se dan cuenta de lo que podemos hacer, es que ha sido capaz de traer a la luz y demostrar claramente la importancia del autocuidado y de nuestros consejos y consulta en lo que tiene que ver con ese autocuidado. Esto antes estaba muy a la sombra y ahora ha quedado con evidencia total. Gracias, Charlie. Espero que esto haya quedado claro. Y una tercera pregunta, quizás Nardine, me la podrías contestar tú. Sé que ha habido un buen debate y discusión sobre el autocuidado, esto está clarísimo. Bueno, también lo hizo Lina, pero hay una pregunta. ¿Cómo se relaciona la automedicación y el autocuidado? ¿Son lo mismo, no son lo mismo? ¿Y cómo diferenciamos esto? Buena pregunta. A ver, la automedicación es un componente del autocuidado, es un elemento. Pero como ya lo hemos mencionado y bueno, Charlie, que siempre lo dice muy claro, o sea, aquí tenemos 7 pilares del autocuidado. O sea, cuando le decimos a alguien que va desde comer de manera sana,
buena ingesta, cepillarte los dientes diario, hasta tener la medicación bajo receta, que en algunas jurisdicciones la recetamos nosotros, en otras no, pero es un componente, pero no va uno al lado del otro y sin diferenciación alguna. Gracias, Nardine. Sí, es que tenemos muchísimas preguntas, se las vamos a hacer llegar a todos, por supuesto, y después les podríamos mandar si quieren un resumen, pero nos estamos pasando ya de tiempo. Lina, creo que es la persona indicada para esta última. Un estudiante puede ser socio de FIP, y de hecho veo otra pregunta sobre los estudiantes. ¿Cómo esto es relevante para los estudiantes? Primero, sí. Como estudiante puede ser miembro, estudiante de la FIP. De hecho, tenemos el grupo, trabajamos con la Asociación Internacional de Estudiantes de Farmacia y creo que ofrecemos una tasa muy competitiva para los alumnos. Y quiero añadir algo más. Yo creo que los jóvenes profesionales, jóvenes farmacéuticos y las asociaciones de estudiantes de farmacia hacen un trabajo enorme para una transformación en todas las esferas relacionadas a la farmacia, la atención farmacéutica. De hecho, ayer, por ejemplo, estuve con un grupo de alumnos, obviamente que también siempre se quiere, bueno, soy farmacéutico y ahora voy a seguir formándome, pero creo que necesitamos dedicar, por supuesto que sí, espacio para una educación inicial para aquellos jóvenes profesionales, para que desde el día 1 de la práctica, o sea, recién salido del aula, los que ya empiezan a meterse en la práctica diaria, tengan ese apoyo. Muchas gracias. Queríamos, obviamente, estamos ya pasados casi 4 minutos, pero simplemente quería agradecer a todos verdaderamente por una muy buena presentación. Gracias al público que ha estado aquí. Quiero decirles que van a tener la grabación disponible, como pueden ustedes ver, en nuestra página web. Y bueno, van a tener, esto está grabado, o sea que van a poder ver allí fip.org. También déjenos saber qué han pensado de este seminario. El feedback, la retroalimentación es buena. ¿Qué les ha gustado? ¿Qué les ha gustado menos? ¿Qué podemos mejorar? Gracias a todos los panelistas, gracias a todos ustedes y bueno, que tengan una buena noche, buen día, buena tarde, dependiendo de dónde estén. Muchas gracias. Desde la cabina de español, José Luis.